Γεια σας φιλαράκια y bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado a la cultura griega y volvemos con una nueva entrega de la sección Griegos por el Mundo. En esta ocasión vamos a recalar en Egipto, pero haciendo especial hincapié en Alejandría, uno de los núcleos más importantes en la historia contemporánea de la diáspora griega. Porque no vamos a hablar de la Alejandría de Alejandro Magno, no. Vamos a hablar del Egipto de los siglos XIX y XX después de Cristo. Y es que mucha gente se cree que la presencia de los griegos en Egipto durante esta época que vamos a ver en este vídeo viene o se remonta a la época del periodo helenístico, de la Grecia antigua, y en realidad pues no, nada más lejos de la realidad. Es cierto que durante la época helenística y luego con el Imperio Romano pues hubo una fuerte presencia griega, pero con el paso de los siglos y sobre todo con la llegada de los árabes y luego ya a formar parte del Imperio Otomano, durante los 3 primeros siglos que formó parte Egipto del Imperio Otomano, pues la presencia griega en ese territorio era prácticamente residual, era algo anecdótico. Sin embargo, en 1805 Mohamed Ali va a ser nombrado gobernador de Egipto y va a conseguir cierta autonomía del territorio dentro de que pertenece todavía al Imperio Otomano, va a tener manga ancha para hacer y deshacer un poco lo que él quiera. Y de hecho él va a trazar un plan para desarrollar económicamente Egipto y ya de paso pues enriquecerse él también. Entonces él tiene ya previamente ciertos contactos griegos. ¿Por qué? Porque Mohamed Ali era un albanés que nació en Kavala. Kavala es una ciudad que está al norte de Grecia. Entonces ya desde esa época él tenía contactos con griegos y va a invitar a unos pocos comerciantes griegos con cierto poder adquisitivo para que vengan a Egipto e inviertan en el país. Bueno, he dicho para invertir en el país, pero la verdad es que eso no es correcto porque, como decía, Egipto no es independiente, forma parte del Imperio Otomano. Bueno, la cosa es que a estos pocos griegos que invita Ali les va tan bien en los negocios que van a servir como imán para que vengan otros griegos a asentarse en Egipto y a invertir en el país. El historiador Alexander Kritroev va a dar 3 causas como causa de ese movimiento migratorio de griegos a Egipto. Por un lado, bueno, pues ya está el hecho de que pues ven que estos griegos primeros les ha ido muy bien, pero luego hay otras 3 causas. Por un lado, la proximidad entre Egipto y Grecia. Es una ventaja para los griegos pues mudarse a un sitio que no tengan que irse excesivamente lejos de su tierra natal. No es un viaje excesivamente largo, así que les va a costar aventurarse menos pues a tomar la iniciativa de dejarlo todo y marcharse a Egipto. La segunda causa sería porque los griegos son unos expertos navegantes y expertos también en el comercio mediterráneo. Entonces la verdad es que van a estar en su salsa. Y el tercer motivo sería pues que aunque ellos prefirieran estar en Grecia, habría una gran precariedad económica en las islas del Egeo principalmente. Entonces, bueno, pues al final van a decir, pues aquí no tengo oportunidades laborales, voy a ir a otros sitios donde sí haya esas oportunidades. Y por todas las causas anteriores, Egipto era un lugar muy atractivo para emigrar. Estoy hablando solo de griegos, pero que sepáis que a Egipto no solamente emigraron griegos, sino que desde otras muchísimas nacionalidades vieron la oportunidad y para allá que fueron, Estamos hablando de que había ingleses, franceses, italianos, malteses, armenios. Pero sí que es verdad que los griegos eran el pueblo más importante. De hecho, se estima que en 1873 1 de cada 4 extranjeros en Alejandría era griego. Por lo tanto, tenían un papel muy importante. Y así, para más datos que tengáis, en 1858 se estimaba que en todo Egipto había unos 2.850 griegos, ¿vale? 20 años más tarde, es decir, en 1878, se estima que su número era de 30.000, lo cual es un crecimiento espectacular. Porque, como decía, no solamente fueron comerciantes con posibilidades y con capital para poder invertir, sino que al final fueron griegos de todos los estamentos sociales y entonces, bueno, pues fueron griegos que trabajaban en el puerto, o sea, había trabajadores del puerto que eran griegos, había oficinistas, había cocineros, había sastres, había de todas las profesiones de origen griego. A lo largo de estos 100 años de fuerte presencia griega,
Los griegos demostraron pues una gran versatilidad, una gran capacidad para la adaptación y de montar diferentes tipos de negocios. Y vamos a ver, bueno, pues los sectores más representativos en los que los griegos estaban metidos. La producción del algodón fue una auténtica revolución económica. Ali invitó a un experto francés apellidado Gimel que descubrió que en Egipto había un nuevo tipo de algodón con una fibra más larga y más resistente, más fuerte. Los descendientes de Ali trabajaron posteriormente en conseguir una liberación económica tomando diferentes medidas, como por ejemplo la construcción de canales de regadío, luego también la mejora de la red de transportes, dejar que los agricultores cultivaran lo que quisieran, quitar el obstáculo al libre mercado. Bueno, hubo esas mejoras, esas medidas que fomentaron luego posteriormente que la producción del algodón aumentara. Pero lo que es importante es que hasta ese momento Estados Unidos tenía la hegemonía económica de la producción del algodón. Sin embargo, en los años 60, a principios de los años 60, se va a producir la Guerra Civil Americana. Entonces, en ese momento, Egipto va a aprovechar ese vacío, porque Estados Unidos está más centrado en su guerra que en la producción del algodón. Entonces, Egipto aprovecha el vacío y va a encontrar ahí su nicho de mercado. Y bueno, para que veáis también algunas cifras, justo el año previo al inicio de la Guerra Civil, Egipto tenía una producción de unas 2.200 toneladas de algodón. Justo 3 años más tarde, tenía una producción de 5.800 toneladas de algodón. El algodón siempre tuvo un peso muy importante en el mundo de los negocios de los griegos y es por eso es la explicación de que la mayoría de los griegos se asentarán en Alejandría y no en el Cairo. ¿Por qué? Porque en Alejandría estaban al lado del puerto y podían controlar mejor la entrada y salida de las mercancías. Y bueno, hay numerosísimas familias importantes de los griegos alejandrinos o de los griegos también en Egipto en general, pero ya dije que iba hacer especial hincapié en Alejandría, pero no os quiero saturar con diferentes nombres de familias, pero sí que os quiero nombrar algún griego que creo que se merece que tenga alguna mención. Theodoros Rallis compró un edificio en el pueblo de Talja, que es un pueblo pues donde ahí había producción de algodón. Y a él se le ocurrió la idea que en vez de mandar a Alejandría el algodón, digamos, puro, compró una desmotadora. Las desmotadoras sirven para separar lo que es la fibra del algodón de las semillas, es decir, crear un primer procesamiento del algodón, ya es nada más recogerlo y mandarlo a Alejandría ya con ese primer proceso realizado. La idea fue un éxito y toda la zona se llenó de diferentes plantas desmotadoras y no solamente eso, sino que al haber esa nueva industria allí, atrajo a otros negocios y uno de los negocios más importantes fueron las tiendas de alimentación que en su gran mayoría estaban regentadas por griegos. Y es que estas tiendas de alimentación regentadas por griegos tenían una función muy importante porque no estaban en Alejandría o muchas no estaban en Alejandría habría algunas, pero la mayoría estaban en la zona del Egipto rural y entonces estos tenderos griegos tenían una doble función. Por un lado, pequeño comerciante, pero por otro lado hacían también la vez de prestamistas, porque ellos eran los pocos en la zona rural que contaban con dinero en efectivo. Entonces ellos tenían la capacidad de poderles prestar dinero, porque entonces pues los bancos no estaban presentes en las zonas rurales y ellos necesitaban pues poder pagar la compra de la semilla, bueno, lo que necesitaran, ¿no? Entonces los griegos iban a servir de prestamistas. Otro de los grandes negocios de los griegos en Egipto va a ser el tabaco. En 1884 se va a firmar un acuerdo entre Grecia y Egipto para que Egipto importe hojas de tabaco de Grecia. Y con la llegada de estas hojas de tabaco de Grecia van a llegar también numerosos griegos que van a emprender negocios cigarreros. Y de hecho van a ser los griegos los que van a conseguir que el cigarrillo egipcio tenga una fama y un prestigio mundial. Y es que no lo he dicho, pero en Egipto también se podía dar el tabaco, lo que pasa que el clima era tan seco que el tabaco era de muy mala calidad. Pero el hecho de que el clima fuera tan seco venía muy bien para el procesamiento del tabaco. El gran pionero del tabaco en Egipto fue el griego Néstor Giannaklis, el cual llegó a El Cairo en 1869. En 1884, que es el año en el que digo que hubo este tratado entre Grecia y Egipto, él tenía una fábrica de unos 80 empleados.
pero para 1904 ya contaba su fábrica con más de 500 empleados, así que fue todo un éxito. Y hemos hablado de las tiendas de alimentación, pero en las primeras décadas del siglo XX la industria alimentaria fue una de las grandes oportunidades que tuvieron los empresarios griegos. 4 de las 5 grandes firmas de refrescos de Egipto en aquella época pertenecían a griegos, pero no solamente de ese tipo de industria estamos hablando, sino que también había molinos harineros, granjas de aves de corral, galletas, chocolates. Bueno, voy a estar poniendo por pantalla diferentes fotografías de negocios de industria alimentaria de Egipto de aquella época llevada a cabo por empresas griegas. Y hemos hablado que Néstor Giannaklis fue un pionero en el tabaco en Egipto, pero no solo del tabaco, sino también del vino. En 1903 trajo las primeras vides de Grecia a Egipto y ya sabéis que, bueno, el vino requiere que los viñedos requieren un tiempo para sentarse y para ir produciendo el vino. No es plantas hoy unas viñas y ya el año que viene tienes cosecha de vino, sino que es un proceso más lento. Bueno, pues él en 1903 trajo esas primeras viñas, como decía, y ya en los años 30 años más tarde se producía, la verdad, que un vino bastante bueno. Y antes de la llegada de este vino también hubo en Egipto algunas destilerías, o sea que el mundo de la industria de la bebida pues fue muy importante, aunque ya hemos visto también otros productos alimentarios. Y luego hubo otros múltiples tipos de negocio llevados a cabo por griegos, pues por ejemplo jabones y aceites de semilla del algodón, fábrica de papel, también hubo una así bastante importante, una cementera, fundición de hierro. Bueno, pues hubo diferentes negocios a los que se dedicaron los griegos. Y como dije al principio, no solamente había griegos que fueran empresarios, sino que vinieron griegos de todas las clases sociales y que pues no solamente emprendían en negocios, sino que también venían como trabajadores en la gran mayoría para esas empresas creadas por griegos, porque realmente los griegos solían tender a contratar antes a un griego, la verdad. Pero bueno, no solamente para eso, también hubo muchos griegos trabajando en la construcción del canal de Suez. Bueno, que lo que quiero remarcar es que, como digo, no todos los griegos eran empresarios, sino que había de todas las variedades. Hemos dicho que los griegos estaban repartidos por todo Egipto, pero que Alejandría era donde había una mayor concentración de los griegos. Y bueno, nos vamos a centrar en esta ciudad para este capítulo, este apartado en el que vamos a ver un poco la vida comunitaria de los griegos, en este caso de los griegos en Alejandría. Y es que Alejandría tenía una visión de la Alejandría cosmopolita, pero en realidad esta imagen creada realmente era de los barrios europeos, porque la gran mayoría de los habitantes de Alejandría eran egipcios, no eran extranjeros, y había una diferenciación muy marcada entre los barrios de los egipcios y los barrios europeos. Los griegos en un primer momento se asentaron en un barrio que luego fue bautizado como Quartier Grec o algo así. Lo voy a dejar por escrito porque yo no he estudiado francés, entonces lo digo como me suene, pero vamos, así como el barrio griego, básicamente, ¿no? Y este barrio griego correspondería a lo que es hoy actualmente conocido en Alejandría como Com el Dika. Tampoco sé árabe, que es el idioma que se habla en Egipto. Entonces, bueno, lo digo como eso, los pondré por escrito para que sepáis. Bueno, y este barrio es muy interesante porque aquí se concentra un gran número de restos arqueológicos, de yacimientos arqueológicos de la época, sobre todo romana. Y es más, en este barrio se encuentra el Museo Grecorromano de Alejandría. La calle principal más importante de este barrio se conocía entonces como Rue Fouad, pero ahora está bautizada como El Horeya. Y en este antiguo barrio griego, repito que se conocía como Quartier Grec, bueno, pues hay varias cosas que nos recuerdan a ese pasado, a esa presencia de los griegos hasta hace más o menos poco, hasta hace más o menos unos 100 años, algo menos. Y bueno, pues por ejemplo, nos podemos encontrar con el antiguo hospital griego, por ejemplo, también la casa museo del famoso poeta griego alejandrino Cavafis, que se puede visitar. Está la catedral de los griegos católicos, también la catedral de los griegos ortodoxos, junto a la casa del patriarca. No, sí, la vivienda del patriarca.
Y bueno, obviamente hay otros muchísimos más elementos, hay mansiones, hay elementos arquitectónicos en los edificios, etc. Pero como hemos estado hablando de los negocios que tenían los griegos en Egipto, y que eso fue uno de los grandes motivos por los cuales vinieron a este territorio, os quiero hablar de una tienda que se llama Sofianópulo, que es una tienda que se abrió en 1908. Por el nombre se deduce claramente que es una tienda de origen griego que sigue abierta a día de hoy, y desde entonces, desde 1908, es decir, desde hace 113 años, se ha dedicado a la venta de café, tanto en grano como café molido. Y la verdad es que entrar en esta tienda, o sea, la ves y es como viajar en el tiempo. Luego, posteriormente, los griegos tendieron a asentarse más en la zona oeste del barrio Al-Ibrahimiyya, o Ibrahimiyya, no sé dónde está el acento, en la zona que se conoce actualmente como Shatbi. Y ahí se encuentran varios edificios que forman parte de la vida comunitaria de los griegos, varios edificios que vamos a ver ahora. Además es que hay unos cuantos que están todos juntos en una misma manzana. Voy a poner una foto por aquí, que ahí tengo más espacio. Por aquí voy a poner una foto y os voy a ir señalando los edificios que voy a ir nombrando. De hecho, me voy a coger el listado porque son varios y no me quiero dejar ninguno. Tenemos el Colegio Pratsikio, el Instituto Averofio, un gimnasio, el Teatro Iulias Salvagu, las oficinas de la comunidad griega en Alejandría, la sede del Club Griego Unión, un estadio comunitario y el consulado griego. Como hemos visto, todos estos edificios están juntos, pero en la zona también hay otros edificios que pertenecen a la comunidad griega pero no están juntos, sino bueno, pues que están en la zona, como es el cementerio, también la iglesia del Gran Mártir Jorge, del Santo Gran Mártir Jorge, creo que se llama exactamente, y luego el orfanato Mana también está en esa zona. Y vamos a hablar de una tercera zona en Alejandría llamada Ramle, que era donde los griegos acomodados se construían sus villas de veraneo, que corresponde a la zona así como más costera de Alejandría. Y aquí me gustaría hablaros de otro negocio, de la pastelería Trianón, una pastelería que se abrió a principios del siglo XX de la mano de dos griegos, Dricos y Pericles, y que a día de hoy también sigue abierta, funcionando como pastelería, pero también como restaurante así un poco de lujo, como cafetería, y es otro de esos negocios pues que te hacen viajar en el tiempo. Los griegos, al igual que otros extranjeros, se veían beneficiados por una serie de ventajas que se recogían en lo que se llamaban las capitulaciones. Esto hacía que, al tener ciertos privilegios a nivel fiscal, pues les fuera atractivo invertir en Egipto y montar ahí sus negocios y llevar el dinero a Egipto. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo, los diferentes avatares y procesos históricos que fue viviendo Egipto, cada vez estos privilegios se fueron mermando, cada vez tenían menos privilegios y les resultaba ser menos atractivo invertir en el país. Esto es mucho más largo de explicar porque, bueno, habría que hablar del protectorado inglés, de luego el proceso de nacionalización con Nasser. Es un tema muchísimo más largo, pero bueno, el resumen es ese. Y la verdad es que, bueno, a los griegos nunca les expulsaron, y dentro de los extranjeros quizás fueron los niños más mimados, pero porque tenían mucha vinculación los griegos y los egipcios, más o menos siempre tuvieron buena sintonía en general, pero pues al final las circunstancias eran las que eran y pues se fueron yendo. Y es el momento en que muchísima población griega se marchó tanto hacia Grecia, pero luego también hacia Australia. A partir de los años 50 del siglo XX empieza la gran emigración hacia Australia y se debe a este proceso. Muchos griegos se marchan de Egipto, ven que en Grecia no hay otras oportunidades y deciden como destino marcharse a Australia, y por eso de hecho Melbourne es la tercera ciudad del mundo con mayor población griega, pues viene a partir de este momento. Y también otro destino fue Estados Unidos. Como estamos hablando, a partir de los años 50 el número de griegos va decreciendo, es decir, y puntualizar que no todos los griegos que aparecen en las estadísticas, que va habiendo menos griegos, es porque todos emigran, porque algunos consiguieron la nacionalidad egipcia. Lo que pasa que era bastante complicada conseguir y no todos los griegos lo pudieron conseguir, y bueno, otros que hubo que no quisieron cambiar su nacionalidad. Entonces, dentro de las estadísticas hay que tener que una parte de las cifras que de griegos que ya no están es porque
han conseguido la nacionalidad, entonces ya empiezan a contabilizar como egipcios, no como griegos. Para 1960 se estimaba que en todo Egipto había unos 48.000 griegos todavía, y 7 años más tarde, es decir, en 1967, el número se habría reducido a los 17.000 griegos, nada más en comparación. Ya hemos dicho que algunos habrían obtenido la nacionalidad, pero es un número muy pequeño, ¿eh? Eso también tenedlo en cuenta. Y algo muy importante es que ahora la mayor concentración de griegos, de los que se van quedando, se va a concentrar en el Cairo, y prácticamente toda la población de Alejandría va a abandonar. Alejandría ya no va a ser un núcleo importante para los griegos, y los griegos que se van a ir quedando van a ir quedar más repartidos, y el Cairo va a ser ahora el núcleo más importante. Para profundizar más en este tema, os voy a recomendar los dos libros que he utilizado para preparar este vídeo. El primero es este, The Greeks and the Making of Modern Egypt, de... que veis ahí que hace el reflejo con el aro, de Alexander Kitroev. Alexander Kitroev es mi historiador favorito en el tema de los griegos en la diáspora. Los griegos de la diáspora en la época, o sea, en la historia contemporánea, no de la época antigua. Bueno, es este libro que está editado por la Universidad Americana de El Cairo. Aquí encontráis muchísima más información, yo lo he ultra comprimido. Aquí hay muchísimo más sobre los procesos históricos que vive Egipto y cómo lo viven los griegos. Está todo mucho más explicado, y también habla de otros temas muy interesantes, como por ejemplo la presencia de periódicos de habla griega tanto en el Cairo como en Alejandría, la presencia del gobierno griego y cómo llega a Egipto el rey exiliado cuando la ocupación alemana, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, habla de muchísimas cosas súper interesantes, y entonces, bueno, tiene alguna imagen, pero pocas, casi todo es texto, casi todo es texto, y es un libro que está muy bien. Y el segundo libro que he utilizado es este de aquí. Es que no quiero acercarlo mucho para que no haya mucho reflejo, porque es que yo tengo un problema enorme con las luces, ya lo sabéis en los vídeos que se ven como súper quemados. Pero bueno, en fin. Este libro es unos libros de una colección que lanzó el periódico Cazimerini, lo voy a decir del tirón, no sé por qué he dicho tan despacio, Cazimerini. Sacó una colección y yo conseguí este. Es el único que tengo de esa colección. Pero bueno, está muy interesante, y muchas de las fotos que he ido mostrando en el vídeo es de este libro. Y también os voy a dejar en la caja de información, que os voy a dejar lo que son las reseñas bibliográficas de estos dos libros. Os voy a dejar también un vídeo, un documental que hizo Al Jazeera, el canal Al Jazeera, en el que recoge el testimonio de algunos griegos que se tuvieron que marchar de Egipto, y hay el caso uno en concreto que vuelve a Egipto después de muchos años, y bueno, pues es un documental que está bastante interesante. Está, si no recuerdo mal, está subtitulado en inglés, es que lo hace ya mucho tiempo, entonces creo recordar que está subtitulado en inglés. Lo último de lo último, para que nadie me diga, ay, se te ha olvidado mencionar, no, pero bueno, es que no me quería entretener en eso porque me parece que es menos importante que lo que os he querido contar. Entonces, bueno, la comunidad griega alejandrina dio pues figuras muy importantes a nivel cultural, a nivel mundial, que es lo que quiero decir, ¿no? Ya he mencionado a Cavafis, pero bueno, también Demis Roussos pertenecía a esta comunidad de griegos en Egipto. También el diseñador Jean Drèze, no sé muy bien cómo se pronuncia, obviamente yo y el francés, pero lo dejaré por escrito para que sepáis de qué diseñador estoy hablando. El cantante George Moustakis también era griego alejandrino. Y bueno, luego también dio a numerosas personalidades muy importantes para Grecia a nivel cultural, económico y social. Lo que pasa que ya no son tan conocidos a nivel internacional. Y ahora sí, por fin hemos terminado. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Lo tengo apuntado como vídeo pendiente para hacer desde mis inicios. Lo que pasa que necesitaba buscar bibliografía que fuera buena, que contara con datos fehacientes, y entonces, bueno, pues me ha costado un poco, pero por fin lo he traído, lo he disfrutado un montón. Espero que os haya gustado mucho. Por favor, si es así, dadle a like, dejadme en los comentarios pues cualquier cosa que queráis comentar al respecto del vídeo. Si no estáis suscritos, recordad suscribiros, y por aquí os dejo mis redes sociales para que nos veamos también por allí, que subo contenido distinto al que hay aquí en YouTube. Y nada, nosotros nos vamos a ver muy pronto en un próximo vídeo. ¡Ya!